Damos la bienvenida, ya te vemos, a Aide Castillo, defensora de derechos humanos nicaragüense. Bienvenida, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, no es solo del 2018, ocurrió los años posteriores, sigue ocurriendo al momento de hoy. Continúan. Sí, efectivamente, nosotros sentimos que la situación en Nicaragua, tal y como lo plantean las características de los crímenes de lesa humanidad, es un proceso que ha sido sostenido en el tiempo con toda la, digamos, la planeación, la alevosía por parte del régimen de prácticamente exterminar con la población que no está de acuerdo con su régimen. Y cuando hemos visto lo que está pasando en Venezuela, es como una película que se va repitiendo en todititos como un protocolo. Nosotros ahora estamos viendo todo lo que nosotros vivimos en 2018, es el guión que está siguiendo Maduro en el caso de Venezuela. De manera que yo creo que esta es una oportunidad muy importante para que la comunidad internacional pueda ver estos desafíos en una perspectiva regional. Duelen los presos políticos en Nicaragua. Tenemos ya casi 4 o 5 personas desaparecidas que el régimen, o sea, sus familias no saben si están vivos, si están muertos, en qué lugar los tienen. Y es inaudito, pues, o sea, que los días van pasando como que sin nada. Mencionó la palabra dolor y regional. Vemos las posturas de México, Colombia y Brasil. Duelen. Sí, en algún momento generan como esperanza cuando uno conversa con, digamos, cancilleres, embajadores que te dicen, miren, es importante siempre mantener un canal, que algunos no seamos radicales en lo que decimos, para mantener la esperanza de un vínculo con el que en algún momento se pueda negociar. Eso es lo que nos dicen, y recientemente, pues lo que escuchamos en la Asamblea de la OEA en Paraguay, en las conversaciones que teníamos pues con los representantes de los diferentes gobiernos. Sin embargo, yo he venido diciendo constantemente que para mí hay como una lectura equivocada. Se cree que estos regímenes entienden de buena voluntad, de procesos de negociación, de llamamiento, de resoluciones, y la realidad es bien cruda. Lo vimos en Nicaragua 2018, lo volvimos a ver en las elecciones de 2011, lo estamos viendo en Venezuela, pero es una realidad que hay veces te golpea, les está golpeando a la comunidad internacional en la cara, y una siente que el sistema universal de derechos humanos, el sistema interamericano, está realmente en una gran crisis, en que se hace un trabajo extraordinario. Lo hacemos las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, lo hace la Oficina del Alto Comisionado, la Comisión Interamericana, pero cuando ya se pasa a la parte política, el sentimiento que nos genera, que me genera a mí, y muchas veces lo hemos conversado con gente de Venezuela, porque tenemos una comunicación nosotros regionalmente, hablamos con los movimientos en Colombia, en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, El Salvador. Entonces, lo que a uno le va generando es que esto es casi como sálvese quien pueda, que no, el multilateralismo no está teniendo la capacidad de ponerle límite a estos regímenes autoritarios, dinásticos y absolutistas en realidad. Libertad fundamental debe ser la de credo, y en Nicaragua se sigue atacando a la Iglesia Católica, hostigamientos a los sacerdotes. Sí, un frente que ha abierto el régimen
es contra la libertad religiosa. Y yo diría que la represión hacia la Iglesia Católica es la más conocida porque tal vez es mayoritaria y por la cercanía con los medios, con la comunidad, todo eso, pero también sabemos de que hay pastores de otras iglesias, por un lado, presos, pero por otro lado, asediados constantemente. En las zonas rurales, nosotros recibimos denuncias de que la policía está constantemente cuando se reúne la comunidad los domingos, están allí tomando fotos y todo en todos los encuentros que tengan, ya sea la iglesia, una parte de la iglesia evangélica, la iglesia católica. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en enero de este año 15 sacerdotes, 2 seminaristas, 2 obispos fueron enviados al Vaticano, o sea, sacados sin su voluntad, prácticamente desterrados. Y en este mes de agosto, que recién inicia, entre el 1 y el 2 de agosto hubo realmente una arremetida contra la Iglesia Católica, sobre todo en el norte de Nicaragua. Fueron de iglesia en iglesia, parroquia en parroquia, prácticamente deteniendo arbitrariamente, secuestrando a obispos, a monseñores, sacerdotes, diáconos, hasta secretarias, pues, de algunas parroquias y se las llevaron. Y luego lo más dramático es que esta semana que recién termina, nos damos cuenta que 11 de ellos, perdón, que 7 de los 12 detenidos fueron de igual manera desterrados hacia el Vaticano. Y aquí te surge una gran pregunta también. ¿Qué pasa con el Estado Vaticano? ¿Qué pasa con el Papa Francisco, que no está defendiendo? O sea, nosotros hemos pedido que su voz se escuche para defender a todo el pueblo de Nicaragua, porque entendemos que el cristianismo no distingue si sos católico, evangélico, si no tenés religión, porque todos somos seres humanos y tenemos derechos, digamos, a ese respaldo espiritual. Y sin embargo, nosotros sentimos que más bien ha habido una voluntad del Estado Vaticano de callar a la iglesia cuando una parte de la iglesia católica en Nicaragua, Monseñor Báez, junto con muchísimos otros sacerdotes, Monseñor Álvarez, los que están ahora en Roma, han sido voces, digamos, yo no diría críticos al gobierno. Son voces que respaldan el deseo de libertad, el deseo de esperanza, el deseo de unidad familiar del pueblo de Nicaragua. Y yo diría que estos son momentos con lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, lo que pasa en Honduras, lo que está pasando en México, lo que está pasando en El Salvador, porque aquí no hay, yo digo, las dictaduras no tienen ideología. Aquí a lo que estamos asistiendo es el uso de los instrumentos democráticos para ostentar un poder autoritario, dinástico, absolutista, que cuando llegan a ese lugar, como lo que está pasando con el presidente Bukele en El Salvador, como lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en el mismo Honduras, porque en algún momento hubieron intentos por parte de quienes gobiernan ahora de reformar la constitución para reelegirse. Entonces, creo que estamos asistiendo ante una clase política sin escrúpulos, que en vez de llegar para servirle a la ciudadanía, lo ven como una gran oportunidad de llegar al poder para enriquecerse, para gozar de privilegios y, como en los tiempos del feudalismo, gobernar los pueblos como si fueran sus fincas privadas. Escasea la denuncia pública. ¿Por qué, Aide? Sí, efectivamente, aún los datos que nosotras somos capaces de recabar
en las comunidades donde podemos, donde la gente todavía tiene el aliento de decirte, mire, yo le voy a decir lo que está pasando, pero por favor no diga mi nombre, porque el régimen además ha establecido una estrategia de esa amenaza constante y de decir, si ustedes denuncian, les va peor. Secuestro a tu familiar, pero además, si denuncias a los derechos humanos, a la comunidad internacional, te va a ir peor, no te lo voy a dar. Entonces todo eso genera una gran contradicción porque prácticamente los derechos humanos son irrenunciables y a nosotros nos preocupa mucho cómo baja la posibilidad y entonces ellos lo que quieren es aparentar en el exterior de que todo está normal, porque la denuncia se disminuye, aunque nosotros hacemos un trabajo incansable día y noche para hablar con las víctimas, para hablar con los familiares, para acercarnos, para traer la información, para documentar lo que está pasando, que no está siendo nada fácil y también nos ponemos en los zapatos de la gente que está dentro del país, porque su riesgo es inminente. Y la otra cosa triste, decepcionante, es también cómo están usando la delación como un elemento, digamos, que le venden a la idea equivocada al pueblo. Miren, nosotros somos los defensores de la paz. Hay que defender la paz. Porque ellos se creen ese cuento de que ellos son la paz, porque ellos son el Estado, ellos son las leyes, ellos prácticamente nos han robado todo, el fundamento de los derechos humanos. Y entonces más bien promueven, han liberado miles de presos comunes y algunos de ellos van con la misión de que van a recibir a cambio determinada cantidad de dinero, pero que tienen que estar reportando a la policía toditito los movimientos de las personas que luchan por la libertad en sus comunidades, en sus barrios y todo eso. Hay mucha gente que está desertando de los poderes del Estado precisamente porque les quieren obligar y es gente que tiene dignidad, que trabaja para el Estado no a favor de un partido, trabaja porque quiere ejercer su profesión, servir al país. Pero yo diría que no todo tampoco está siendo tan del lado de ellos. En el caso de Nicaragua, estamos viendo cómo el régimen se ha llenado de una total desconfianza. El régimen también tiene pánico, tiene terror. ¿Por qué no quiere que hayan procesiones de la iglesia? ¿Por qué no quieren que la gente se reúna en un culto? Porque sienten que cada vez que el pueblo se puede concentrar y reunir, puede, digamos, darle rienda suelta a esa ansia de libertad. El miedo ha cambiado de bando. Aide Castillo, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Con todo gusto.